de semanas estamos utilizando la aplicación de Meet. Ya yo en este momento desinstalé la versión anterior que tenía, confiando o con la esperanza de que eso no me vaya a eliminar los equipos. Y en horas de la tarde pues voy a probar nuevamente reinstalando la aplicación de Microsoft Teams. En caso de que resulte exitoso y vea que funciona, pues ya el resto del tiempo pues estaremos utilizándola nuevamente y se lo estaré comunicando a través de la plataforma. Adriana, bienvenida. Entonces, esa es como la razón por la cual pues de todas formas seguimos utilizando en estos días la plataforma Meet. Mejía Campo. Entonces, Lady Marcela, Lady Daniela, perdón, bienvenida. Ya prácticamente nos está quedando una sola compañera, Laura González. Entonces ya el resto están con su asistencia. Vamos entonces a comenzar a compartir pantalla y mostrarle cuál es el tema o los temas que vamos a compartir hoy. Les recuerdo que desde la semana anterior habíamos establecido, digamos, como una variante de la forma en que estamos desarrollando nuestros encuentros, de manera que haya una participación, digamos, más activa por parte de ustedes. Participación que, digamos, no reflejada en números, pero sí mentalmente, me va a dar la idea de qué manera ustedes se están involucrando en la clase y, pues, caso de necesitarlo, pues pudiera ser una ayuda para aquellos compañeros en el caso que tuvieran algún inconveniente con las evaluaciones. Entonces, esto es como una exhortación a que todos participemos, que no nos limitemos y que realmente tratemos de desarrollar las cosas pues de la mejor forma posible. Entonces, bueno, el tema de hoy, que ya está acá en EVA, prácticamente es un tema que lo comenzamos la semana pasada, digamos, con algunos conceptos. Voy a los conceptos de la semana anterior. En el caso de la semana anterior, pues habíamos colocado una lista de, digamos, temas que ustedes iban a buscar durante un tiempo determinado y que después socializábamos al finalizar. En estos casos les recuerdo que hablábamos de lo que era una URL, lo que era un portal web, lo que era DNS, el servidor DNS, navegador, buscador y las cookies. En este caso, pues, una de las características que teníamos es que, o les habíamos indicado, es que ustedes guardaran de alguna manera esta información, ya fuera en formato Word o en formato digital, o en sus cuadernos, sencillamente tomaran nota lo que les fuera más fácil o que no tuvieran, digamos, una conexión estable de internet, porque estos, digamos, que serían los temas que nosotros estaríamos trabajando en el segundo corte, en el parcial del segundo corte. Entonces, esta es como la idea detrás de los trabajos y la forma en que los estamos desarrollando. Al igual que hicimos la clase pasada, vamos a dar unos temas, unas indicaciones, vamos a dar un tiempo prudencial para que ustedes desarrollen, investiguen esos temas y de esa manera pues la retención, el aprendizaje por parte de ustedes primero es más activo y segundo es más efectivo, es decir, logran recordar mucho más y en la medida que esto lo vayan repitiendo pues le facilita el proceso de aprendizaje. Algo que después, más adelante, supongo que en alguna de las asignaturas y tal vez conmigo mismo, en algún momento pues toquemos desde el punto de vista de la eficiencia del mensaje a través de distintos medios. Entonces, bueno, esta es como la introducción y lo que habíamos visto la semana anterior. En la clase de hoy, la semana del 6 al 11 de octubre, vamos a continuar con los mismos conceptos. Estamos trabajando fundamentalmente sobre conceptos de Internet. Aquí vamos a ver los inicios, es decir, cómo se ha ido desarrollando un poco el Internet, cómo comenzó Internet. Vamos a hablar un poquito acerca de
las distintas categorías de sitios que existen en Internet, ustedes de momento van a investigar lo siguiente. Van a investigar acerca de cómo surge Internet, ¿bien? Cómo surge, cuáles fueron los primeros pasos, qué fue lo que sucedió para llegar a lo que hoy conocemos precisamente como Internet y de qué manera ha impactado, de qué manera está, digamos, en el mundo hoy la utilización de Internet. En segundo lugar, hay una serie de términos similares a lo que veíamos la semana anterior. En estos casos, serían los términos www, protocolo, HTTP, HTTPS, dirección IP, que un poquito la manejamos, la tocamos la semana anterior, protocolos IPv4 e IPv6. Digamos que aquí en este segundo punto, pues, tenemos alrededor de 7, 8 digamos, términos clave que ustedes van a investigar, van a anotar y vamos a debatir después dentro de un ratico. Y una pregunta que pienso que es válida para todos, sobre todo en el momento actual, y es que cómo se mide, en qué unidad, no cómo se mide, porque cómo sería a través de qué aplicación, sino en qué unidad, digamos, se mide la velocidad de una conexión a Internet. Entonces, con base en estas preguntas, pues desarrollaremos, digamos, la segunda parte de la clase para poder ampliar o aclarar conceptos acerca de este tema. Entonces, ustedes lo tienen, insisto, acá en la pestaña correspondiente a esta semana. Antes de pasar para que ustedes comiencen su trabajo, preguntarles, como siempre, si tienen alguna duda, si hay algo que quieran aclarar antes de comenzar ustedes a trabajar de manera individual. O si todo está claro, si se comprende lo que hay que hacer. Luis Carlos, ¿todo está claro? Sí, profesor. Ok. Andrea, ¿está claro? Sí, profe. Entonces, si no hay dudas, igual ustedes lo tienen ahí en EVA. Bueno, no necesito en este caso dejarlo presentado aquí en la pantalla. Son las 2:15. Yo calculo más o menos como unos 20 minutos para que ustedes puedan desarrollar este trabajo y después comenzar a socializarlo. Ojo, cuando vayan a buscar los orígenes de Internet, tengan cuidado. A veces aparecen materiales, a veces con fechas que incluso se contradicen un poco. No se vayan por el primer documento que encuentren, traten de, digamos, contrastar al menos un documento con otro de otra página y de esa manera para que obtengan datos, digamos, más verídicos. Igual las dudas que puede quedar cuando alguno de ustedes haga la respuesta a la pregunta, como hicimos la semana pasada, pues las aclaramos ahí directamente, ¿ok? Entonces, bueno, son las 2:16, vamos a comenzar. Yo les estaré marcando en este caso el tiempo, ya dejo de presentar mi pantalla, ustedes ingresan a EVA y ahí tienen los temas que se van a investigar. Entonces, adelante muchachos. Cualquier duda, yo voy a estar acá atento. Me preguntan lo que necesiten sin ningún tipo de pena o me escriben por acá por el chat, ¿ok?
Profe, Dime, ¿quién fue la que habló, Laura? Ah, no, Vanessa. no yo, Vanessa, Dime, Vanessa. Vanessa, pues. Profe, lo que pasa es que yo vivo acá en Sabana Larga y está lloviendo, entonces si me desaparezco es porque se fue la luz. Bueno, yo estoy en la misma situación, no estoy en Sabana Larga, pero por aquí acaba de comenzar, ojalá que no sea muy fuerte. Bueno, aprovecho la interrupción, no, la exposición tuya para manifestarle lo mismo a las compañeras, los compañeros. Cualquiera puede tener un incidente, en este caso, si se tienen que desconectar porque se va la luz, porque falta el internet, pues sencillamente me lo colocan. Igual en este momento ya yo tengo a todos registrados en la asistencia, solamente me está faltando la compañera Laura Ochoa, que tampoco asistió a la clase pasada. Entonces, cualquier inconveniente que tengan, pues lo pueden escribir en el grupo. Normalmente tengo datos, aunque se vaya el internet, pues tengo la posibilidad de responderle. Así no sé ahora mismo, pero yo recibo sus mensajes. Porque lo mismo me puede pasar a mí, es decir, yo también puede que ahora mismo caiga un trueno bastante fuerte. Entonces, para que no se queden en el aire, yo siempre trataré de escribirle por el WhatsApp si se me corta la comunicación normal, ¿ok? Ok, profe. Gracias, Vanessa.
¿cómo vamos, muchachos? ¿Algún problema? ¿Todo van bien? Ya sé que Isa tiene unos inconvenientes con el internet. Vanessa, ¿me estabas queriendo preguntar algo? Vanessa, Daniela, ¿todo bien? Daniela, Daniela Julio, Sí, profe, está escuchando el entrecortado. que si todo bien, no hay problema. Sí, ¿Ya terminaste? no. Ok.
Bueno, chicos, vamos a dar 5 minuticos más para que todos logren terminar la búsqueda y podamos comenzar con la retroalimentación, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a comenzar con el debate acerca de las cosas que ustedes han estado investigando. A partir de este momento, les ruego por favor que el compañero que yo le pida la palabra active su cámara si
tiene la posibilidad, por supuesto, y responda la pregunta. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con la primera parte de lo que ustedes debían investigar. En este caso es todo lo que se refiere a Internet, los inicios y actualidad. Un primer compañero le voy a dar la palabra y le daré posteriormente a otro compañero para que complemente o amplíe la información si así lo desea. ¿Bien? Entonces, Internet, inicios y actualidad. Vamos a comenzar por el compañero Luis Carlos Ucros. Ucros, buenas tardes. Compártenos lo que investigaste acerca de Internet, los orígenes y la actualidad. Buenas. Bueno, profesor, acerca de eso encontré bastante información, pero de lo que leí rápidamente, porque tenía que responder también las otras, puedo resumir que el Internet surgió durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento más bien a base de amenazas entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados. Entonces, en el Pentágono hicieron unos ensayos para comunicar con computadores. De lo que entiendo que es, de tal manera que si alguno fuese dañado o destruido, pudieran seguir comunicándose con el fin de hacer alguna estrategia para la guerra, entiendo, pues. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle la oportunidad a otro compañero o compañera para que nos comparta lo que encontró. Vamos a ver, Andrea, Carolina. Adelante. Andrea. Andrea, Carolina. ¿No se encuentra? ¿Alguien puede tratar de conectarla a ver si es que tiene algún inconveniente? Yo la tenía acá entre los asistentes. Bueno, vamos a darle un tiempo por si se reconecta, si no tocará decir que no está entre los asistentes. Noemí Goenaga. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, estoy investigando cómo surgió el Internet a principios. Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. Como había dicho mi compañero Luis Carlos, en plena Guerra Fría. En Estados Unidos, crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que en el hipotético caso de un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, ARPANET, gracias. La red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. ¿Ok? ¿Qué más? Actualidad, por ejemplo. Pasa, digamos, un poquito de la historia a la actualidad. Bueno, esa sí me quedó por investigarla. Decidí investigar otros conceptos. Ok, Luis Carlos, complementa un poco lo que tú decías y lo que estaba diciendo Noemí. Bueno, aquí la World Wide Web creció rápidamente en 1993. Solo había 100 World Wide Web sites y en 1997 ya más de 200.000. Y a partir de entonces sigue la apasionante historia de Internet hasta nuestros días. Ok. O sea, de ARPANET, ARPA Internet,
se siguió llamando solamente Internet. Bueno, listo. Vamos entonces a resumir. Acá en el aula virtual, ustedes tienen, yo les acabo de tapar un documento de Word muy sencillo, son 2 páginas, para que tengan un material aparte, independiente para estudiar, donde precisamente hacen parte de la historia que están diciendo nuestros compañeros. Un poco cuáles fueron los orígenes del año 1969, como yo planteaba, en plena Guerra Fría. La única aclaración con respecto a lo que decía Luis Carlos, que en aquel momento no era Rusia, sino era lo que se llamaba la Unión Soviética, que posteriormente Sí, cierto. era un conjunto de estados unidos teóricamente, pero que en los años 80, cuando se crea la desintegración, pues cada cual toma por su lado, y son esos países que hoy conocemos como Ucrania, Bielorrusia, es decir, toda una serie de países que se encontraban, digamos, unidos como consecuencia de que Rusia tenía el mayor poder y, bueno, los mantenía unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Guerra Caliente, la Unión Soviética y Estados Unidos mantienen, digamos, lo que se llamó la Guerra Fría. Es decir, no era una guerra con armas, pero sí una guerra muy, digamos, desde todos los puntos de vista muy tensa, porque ya Estados Unidos había mostrado que tenía armas nucleares, ya la Unión Soviética en aquel momento pues había demostrado que tenía una potencia militar demasiado grande y dedicada prácticamente 100% al desarrollo de armamento, y entonces durante muchos años pues hubo esa rivalidad que desde el punto de vista, digamos, comercial, no comercial, esa no es la palabra, económico, pues Estados Unidos, digamos que lleva la mejor parte, porque el desarrollo de la economía norteamericana pues era muy superior al de la economía rusa, que además había quedado desgastada después de la Segunda Guerra Mundial, y donde prácticamente todo lo que se producía, incluso a nivel de alimentos, pues se iba para los soldados y para la guerra. Por lo tanto, esa competencia que comienza desde el propio año que termina la guerra, es decir, 1945, pues lleva a que tanto los rusos o los soviéticos como los norteamericanos pues comenzaran a desarrollar diferentes estrategias. Entre ellas, esta que afortunadamente deriva en esto que hoy manejamos de manera recurrente, constante, permanente, que es el Internet. Quiero decir también que muchas de las cosas que en su momento se han desarrollado con propósitos militares, finalmente han terminado sirviendo de una u otra forma a propósitos, digamos, de paz. Es decir, muchas de las cosas que hoy conocemos, muchos de los avances tecnológicos incluso, pues comienzan a veces a desarrollarse, digamos, como estrategias militares, porque precisamente en la mayoría de los países de alto nivel de desarrollo, pues ellos tratan de favorecer todos los temas de investigación, desarrollo, tanto de nuevas armas como de nuevos sistemas de energía. Y entonces, cuando ya eso lo logran, pues entonces pasan a hacer aplicaciones ya no de uso militar, sino de uso civil. Afortunadamente, eso fue lo que sucedió con Internet. Esa primera ARPANET, que estuvo vigente durante varios años, después se desdobló en dos grandes ramas, que era la parte militar, que en este caso seguía siendo la parte de ARPANET, o lo que dependía de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, que en Estados Unidos se denomina por las siglas ARPA. Mientras que la otra parte, pues lo que quedó de esa parte, que se denominó Milnet en los inicios, pues la que se quedó puramente para uso militar. ¿Bien? Entonces, ahí hay una historia muy interesante desde cuando comienza, digamos, los primeros correos electrónicos, o sea, las primeras transmisiones de correos electrónicos, y cómo se crean los primeros pasos de lo que se denominan protocolos de transmisión a través de Internet. El primero de ellos, el más conocido y que hoy todavía sigue existiendo, es lo que se llama TCP/IP. Ese protocolo TCP/IP, que es el protocolo de transmisión básico de Internet,
pues ha sido, digamos, de una utilización sumamente destacada a lo largo de más de 50 años. Y finalmente, bueno, la transición, como decía Luis Carlos en este caso, de la parte militar a lo que hoy ya es masivamente Internet. Hay algo que después vamos a ver, que lo mencionó en su momento, que ha sido como la evolución, la historia. Ahorita vamos a ver un material ahí que yo les tengo para que ustedes consulten, que es cómo se ha ido avanzando progresivamente, mejor dicho, no progresivamente, sino exponencialmente en el desarrollo de Internet, de la cantidad de sitios web que se desarrollan y sobre todo de la cantidad de información que se comparte en Internet a lo largo de los años. Entonces, bueno, más o menos esa es la, digamos, la idea de manera general. Insisto, aquí tienen ustedes este archivo, Orígenes y Desarrollo de Internet, que lo pueden consultar y le puede aportar para lo que ya investigaron. Entonces ahora aparecen una serie de términos, son ya más sencillos, más cortos de trabajar. Vamos a comenzar por el primero de ellos, lo que es www, y vamos a invitar a que una de nuestras compañeras, Valeria, nos explique qué significado tiene o qué significan precisamente www. ¿Qué es lo que significa? Señorita Valeria Lafuri. Valeria. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Están dormidas? ¿Se me están desconectando? No, ya. Qué pena. Hola, hola, sí. Hola, Valeria. Hola, bueno. ¿Qué De significa? lo que yo investigué, que realmente no había como mucha información así, pues, expandida, había como términos muy definidos. Aquí dice que son las iniciales que identifican a la expresión inglesa World Wide Web, el sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los que se accede por medio de Internet a través de un software conocido como navegador. Ok, Eso fue lo que encontré. Perfecto. ¿Alguien encontró o quiere complementar lo que dice Valeria? ¿No? Profe, yo investigué algo diferente. A ver, Nami. Bueno, es una red informática mundial accesible a través de Internet que está formada por páginas web interconectadas que ofrecen diversos tipos de contenido textual y multimedia. Ejemplos: Shutterfly es un servicio en línea que permite a los usuarios crear álbumes de fotos, tarjetas y Google Maps. Ok, ya me estás hablando a nivel de aplicaciones que se encuentran disponibles. Ok. Bueno, el significado precisamente de www era el que nos decía Valeria al inicio, es World Wide Web. Quiere decir, si se tradujera literalmente, quiere decir una telaraña de alcance mundial. Si ustedes ven en la mayoría de, digamos, los sitios que manejan información y que quieren dar una visión gráfica de lo que es la Internet, en este caso, la red de redes, como también se le llama, pues precisamente es una interconexión a nivel mundial y muchas veces lo hacen precisamente, vamos a compartir acá para poder ir mostrando algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí en Google normal, el significado de, ¿y esto qué es? ¿Qué es www? Pues aquí nos aparece, miren, World Wide Web, la expresión, y observen que generalmente hace referencia de alguna manera a lo que es el planeta Tierra. Si nosotros buscamos en imágenes, hay una serie de imágenes muy interesantes, incluso imágenes de puntos captadas tratando de referenciar lo que significa precisamente esa telaraña que no es más que la unión de todas las redes que hay a nivel mundial
en este caso, que sirven para enlazar no solo países, sino prácticamente cualquier red a nivel mundial. Esto, digamos que es como la consecuencia, o lo que ha traído como consecuencia, esta interacción permanente que nosotros tenemos hoy en día, y que está relacionada con la posibilidad de conectarnos con prácticamente cualquier sitio a nivel mundial. Por ejemplo, en esta imagen, ustedes lo pueden ver, y fíjense que siempre va a aparecer de alguna u otra manera, siempre va a aparecer la Tierra conectada a través de sistemas de interconexión. En este punto, pues, es donde precisamente nosotros tenemos que hacer un poco de abstracción y quedarnos con el concepto como tal. No es una traducción literal, insisto, no es telaraña de alcance mundial, sino precisamente lo que de manera más generalizada se denomina como la red de redes, es decir, una red que agrupa todas las redes que existen en el mundo. ¿Ve? Eso es como, digamos, un complemento a los conceptos que decían las dos compañeras. Por supuesto que en la medida que vamos avanzando en el tema, pues nos vamos adentrando. La semana pasada hablábamos de lo que era un portal web. ¿Y un portal web dónde está? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se busca un portal web? Bueno, un portal web sencillamente se establece en una dirección, que ahorita vamos a ver cuál es esa dirección y cómo se crea, que es precisamente lo que le da identidad y lo que me permite que funcionen otros programas como nosotros decíamos el servidor DNS, o sencillamente el servicio DNS, para transformar direcciones en la www, sencillamente transformarlas en direcciones físicas. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna aclaración con respecto a este término? ¿No? Bueno, entonces pasamos al término siguiente. ¿Qué cosa es un protocolo en informática? En este caso, vamos a pasarle nuevamente la palabra a Andrea Carolina Arenas. Andrea, buenas tardes. En informática, ¿qué es lo que se denomina un protocolo? Andrea. Andrea, si no puedes hablar porque no tengas micrófono, por favor te agradezco que nos escribas en el chat para saber que estás presente. Bueno, pasamos a la pregunta. Isabela. Isabela. Bueno, en informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse una con otras a través de una red. Un protocolo es una convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales. Perfecto, muy bien. Es decir, la palabra protocolo es una palabra que se ha empleado a lo largo de los años con, digamos, con distintas finalidades. En informática es tal cual lo acaba de plantear ahora Isabela. Es decir, son como convenciones que se establecen a la hora de establecer la comunicación, en este caso, entre computadoras o entre sitios que pueden estar ubicados a cualquier distancia, en cualquier lugar del mundo. En este caso, los protocolos, la palabra protocolo se aplicaba antiguamente. Por ejemplo, cuando usted le dice, no, ¿cuál es el protocolo para ir a una cena, para ir a una recepción, para ir a, cuando usted está comiendo en un lugar fino? Ustedes saben que usted llega a veces a un restaurante de estos lujoso y se encuentra, pues, no le ponen un cubierto, sencillamente un tenedor y un cuchillo, sino que le ponen 3 o 4 tenedores, 3 o 4 tipos de cuchillos, 2 o 3 cucharitas. Y entonces, digamos que hasta en la propia forma de colocarlos existe un protocolo. Es decir, la persona que va a trabajar en uno de estos restaurantes, pues tiene que dominar el protocolo de cómo se colocan todos estos cubiertos. Y nosotros podemos utilizarlos también. Dime, Carlos. No, profe, los pasos. Exacto. Es decir, que cuando nosotros establecemos
que hoy vamos a hacer una fiesta, pero es una fiesta formal. Nosotros, así sea muy poco detallado, decimos, bueno, los hombres al menos con pantalón clásico y mangas largas. Y las jóvenes con, digamos, falda larga o vestido largo. Eso es un protocolo muy simple. En el caso de informática, pues sencillamente es decir, bueno, yo tengo un computador X que se va a comunicar con un computador Y, cómo establece o cómo se establece la comunicación de manera que el X entienda al Y, reciba la información y sea capaz de transmitir sin que exista ninguna pérdida de información o ninguna pérdida de datos. ¿Bien? Ese es básicamente el concepto que nos transmitía muy bien expresado Isabela. Entonces, pasemos al siguiente término. Voy a unir los dos siguientes porque son muy similares. Entonces ven que solamente se diferencian en una letra, que es lo que es protocolo HTTP y protocolo HTTPS. Entonces, esas dos létricas, vamos a ver qué es lo que nos indica. Vamos a insistir con Andrea, a ver si Andrea nos colabora, por favor. Andrea. Andrea Carolina Arena, por favor. Bueno, pareciera que Andrea se nos ha desconectado. Adriana Peña, por favor, háblame de lo que hayas encontrado acerca de los protocolos de Internet HTTP y HTTPS. Bueno, HTTP son las siglas en inglés de Hypertext Transfer Protocol, en español Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Es un protocolo de red que se utiliza para publicar páginas de web o HTML. HTTP es la base sobre la cual se fundamenta Internet o la WWW. Este protocolo funciona a través de solicitudes y respuestas entre un cliente, por ejemplo, un navegador de Internet, y un servidor, por ejemplo, la computadora donde residen las páginas web. Y HTTPS es cuando una URL comienza con estas siglas, significa que el navegador está usando un esquema seguro para proteger la información que se está siendo transferida. Este esquema HTTPS es el que se debe usar con toda transacción comercial en Internet. Perfecto, interesantísimo. Me parece que bastante completo. ¿Alguien quiere adicionarle algo a lo que acaba de decir Adriana? ¿Alguien quiere agregar algo que haya encontrado que Adriana no lo haya dicho? Bueno, miren, observen acá, déjenme compartir de nuevo. Cada vez que ustedes entran a una página, inmediatamente, cuando tienen la URL, como ella hacía mención, pues sencillamente en esa URL, cuando usted la copia, aunque no lo esté viendo ahí delante de ustedes, pues se incluye de alguna manera el HTTP o el HTTPS. Observen que cuando yo les compartí el enlace de hoy, déjenme buscar el grupo. Acá. Observen que cuando yo les compartí el enlace de hoy, mírenlo acá, la dirección dice https meetgoogle.com www.fin.jhn. Miren acá, eso es lo mismo que está diciendo la parte superior aquí, la URL de esta, o la dirección de esta conferencia donde todos nos encontramos. Sin embargo, ustedes no están viendo ahí la HTTP, excepto que, como dice yo aquí ahora, hagan clic delante de la palabra Meet. Entonces sí le aparece https:// y aparece toda la dirección. Como decía nuestra compañera, la característica que me diferencia cuando estoy usando HTTP o HTTPS es este candadito que vemos acá, y que fíjense que cuando le hacemos clic nos dice la conexión es segura y nos aclara
dice tu información, por ejemplo, contraseña, el número de tarjeta, es privada cuando se envía a este sitio web. ¿Bien? Entonces, fíjense que todas estas páginas, adicionalmente a eso, tienen esta parte de aquí abajo que dice certificado, que en este caso es válido. Hay páginas, por ejemplo, durante un tiempo, ahora a inicios del semestre, ocurrió en la universidad, que la página, digamos, donde se entraba a EVA, acá, que también, fíjense que es una página segura, pues tenía el certificado vencido, es decir, por el tiempo que había transcurrido, pues el certificado de la página, donde garantiza que ese candadito realmente es válido y está activo. Entonces, cuando un certificado vence, es decir, pasa el tiempo que se le asigna, entonces comienza a aparecer, cuando usted se trata de conectar, le empieza a dar un mensaje que dice, ojo, el certificado de esta página no es válido. Eso nos está alertando y pudiera ser también una alerta de algo que vamos a ver, pienso que la próxima semana, que es la suplantación en página o sencillamente lo que se conoce a la mía a veces como phishing. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros tenemos que estar velando constantemente. Cuando Ariana nos decía de que las páginas comerciales, es decir, donde usted va a estar haciendo algún tipo de actividad, digamos, de compra, venta de algo, y que normalmente se manejan contraseñas, no contraseñas, porque, bueno, las contraseñas sí también, cuando usted entra a la página de un banco, cuando entra a alguno de estos sitios que exigen contraseñas, son generalmente sitios seguros, pero sobre todo aquellos en los cuales usted va a dar información sobre sus tarjetas de crédito o va a realizar un pago en línea. Ahí sí tenemos que estar fila y cumplir con el 11º mandamiento de no dar papaya, como se dice vulgarmente, sino lo primero que debemos comprobar es que nuestro protocolo, en este caso, sea un protocolo del tipo HTTPS, como ustedes están viendo acá. ¿Okay? Esa es, digamos, la diferencia y la característica fundamental de lo que es HTTP. Vamos a colocarlo aquí en informática. Y fíjense que precisamente la definición, bueno, en el caso de HTTP, las siglas en inglés que nos había dicho la compañera, es el nombre de un protocolo que nos permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser documentos HTML, es decir, documentos de página web. ¿Okay? Entonces, eso es un concepto que va muy parejo con el protocolo que se definió a inicios de la época de la era de Internet, cuando apenas comenzaba, y que ya se lo mencioné que era el protocolo TCP/IP. Bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a ese punto? Carlos, ¿tú querías decir algo? No, profe, está claro que HTTP es cuando la página tiene un protocolo de seguridad y se entiende que HTTP es cuando no tiene ese protocolo de seguridad y que es conveniente cuando se está haciendo algún tipo de transacción bancaria o compra y venta utilizar una red que esté segura. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Bueno, entonces ya hemos ido avanzando con las definiciones, ya vamos casi llegando a las finales. De esta habíamos hablado la semana anterior, lo que era la dirección IP. Bueno, alguien que... Yo, profe, quiero hablar acerca de eso. Ok, adelante, Carlos. Bueno, el significado de las siglas IP es Internet Protocol. Este protocolo tiene la función de establecer las comunicaciones entre todos los dispositivos que tratan de relacionarse entre sí en Internet. Es decir, podríamos compararlo a un servicio de correos. La dirección IP es como la matrícula de un coche o el número DNI de una persona. Es un código que va a identificar a cada usuario que está navegando por cualquier red. Y es la forma que tiene Internet de saber quién es quién, ya sea un dominio o un equipo. Un dispositivo no va a poder establecer comunicaciones con nadie si no cuenta con una de estas direcciones. Fundamentalmente hay dos tipos de direcciones IP, las públicas y las privadas.
una dirección IP pública nunca puede estar duplicada, pero con las privadas ocurre todo lo contrario. Ok. Y en este caso, bueno, vamos a esperar por si alguien quiere adicionar algo. ¿Alguien quiere adicionar algo al tema de dirección IP? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Babilonia? Andrés. ¿No tiene micrófono, Andrés? Ah, ok, bueno, no hay problema entonces. Volvemos a ver, Lady Daniela Mejía. Lady Daniela. Dígame, profe. Algo que quieras ampliar acerca de lo que decía Carlos acerca de la dirección IP, algo que nos puedas aportar en este caso. Sobre dirección IP, sí. No, porque realmente lo que yo tengo es lo mismo que tiene él, entonces. Tiene lo mismo. Bueno, vamos a dejarlo un momentico acá. Vamos a pasar a las otras preguntas para entonces explicar precisamente un poquito más acerca de la dirección IP, adicional a lo que decía Carlos. En este caso vamos a hablar de protocolos IPv4 e IPv6. ¿Bien? Esta parte está muy relacionada con lo que es la dirección IP. Entonces, vamos a darle la palabra a Luis Carlos. No, perdón, ya Luis Carlos habló. Isa Carolina Granado. Isa. Protocolo IPv4 e IPv6. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se utilizan? Isa. Bueno, pasemos a Daniela. Daniela Julio. Daniela, ¿qué investigaste acerca de lo que es IPv4 e IPv6? Bueno, Andrés está contestándonos por acá por el chat. A ver, Andrés. Andrés dice IPv4 significa protocolo de internet que se usa para entregar datagramas entre hosts en una red. Espero que hayas entendido lo que significa eso. Típicamente es un método por el cual los datos serán enviados de un dispositivo de computadora a otro a través de internet. IPv4 es la cuarta versión del protocolo de internet que fue adaptado y ahora se utiliza ampliamente en la comunicación de datos a través de distintos tipos de redes. Eso nos dice Andrés en el chat. IPv6, Andrés. O si quieres darle, digamos, la explicación. No, pues tendrías que hablar y no puedes. Vamos a dejarlo ahí, Andrés. Vamos a darle la oportunidad a otro compañero para que nos amplíe lo que entiende de IPv4 e IPv6. Isa, de nuevo. ¿Me escuchas? Vamos a tener que ver por qué se me están quedando como en el aire. A ver. Diana de Ávila. Diana de Ávila. Dígame, profe. IPv4 y IPv6 de la forma más simple de lo que hayas logrado entender de cada una de esos protocolos, IPv4 y IPv6. Bueno, de lo que yo busqué, el IPv4 es la cuarta versión del Internet y es un protocolo de interconexiones
de interconexión de redes basados en Internet y que fue la primera versión implementada en 1983 para la producción de ARPANET, creo que es. Y el Ok. IPv6 es la versión 6 de IP, diseñado para coexistir con IPv4. Ajá. ¿Y para competir en qué sentido? ¿Cómo? ¿Y qué decías con relación a IPv4? No sé. Lo último que dijiste ahí ahora. Que es diseñado para coexistir con, que es diseñado para coexistir con el IPv4. Ah, coexistir. Ok, ya. Profe, yo puedo agregar algo. Sí, claro. O sea, básicamente, el IPv4, como dijo la compañera, fue el primer protocolo de Internet, pero a través del tiempo, como la Internet está creciendo, pues ha quedado insuficiente y por eso se creó el IPv6 para ampliar la cantidad de protocolos de Internet. Ya, entonces, el IPv4 tenía unos 43 mil millones de direcciones diferentes. Sin embargo, ahora con el IPv6, 4.000 millones. ¿sí? Sí, Ok. 4.000 millones. Ok, o sea, con el IPv6 la idea es incrementar esa cantidad y bueno, según lo que encontré acá, dice que 340 sextillones de direcciones IP, lo que supone una fuente casi inagotable de alternativas. Perfecto, Carlos. Bueno, vamos a explicarlo. Gracias, Carlos. Muy buena la ampliación. Vamos a explicarlo a través de lo mismo que hemos hablado y que ya les he mostrado acá con relación a lo que es el DOS. Esto, si ustedes lo quieren, lo pueden hacer para que conozcan un poquito de su equipo, la dirección IP de su equipo. Por ejemplo, yo lo que hice fue abrir aquí, como ya hemos hecho otras veces, CMD, y cuando me sale CMD, pues sencillamente ampliar. Aquí donde estoy en este momento voy a teclear ipconfig, así tal y como ustedes lo están viendo, ipconfig, de configuración. En este caso, fíjense que me aparecen todas las características acerca de mi conexión a Internet. ¿Bien? Los tipos de conexión, el sufijo DNS, el adaptador de red en este caso. Vayamos aquí a donde dice adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi. ¿Bien? Observen la primera parte que me dice vínculo dirección IPv6 local y toda esta cadena de letras y símbolos que aparecen acá. Esta es la dirección IPv6 de mi computador en este momento, ¿eh? Generada, por supuesto, a partir de que yo me conecto a un proveedor de servicio que es Claro, y ellos me asignan una dirección que es esa en este caso, ¿ok? Debajo de eso dice dirección IPv4. Observen que la IPv4 tiene una característica diferente a la anterior. En este caso, la cadena que se forma para una dirección IP con esta versión, con la versión 4, está formada por 3 números que pueden ir desde 000 hasta 255, separados por puntos. En este caso, hay 1, 2, 3, 4 cadenas de este tipo. Abajo se ve un poquito mejor, donde dice máscara de subred, aunque no sea exactamente la dirección de la IP. Entonces dice 192.168.028. Esa que está ahí, que tengo resaltada, es la dirección IP de mi equipo. ¿Sí? Pero esa dirección es cuando ya yo estoy conectado con el proveedor mío de servicios Claro. En este caso se utiliza una combinación de lo que es la dirección IPv4 y esto que aparece como máscara de subred para formar, en este caso, la dirección que tiene mi equipo. Si yo tuviera la dirección de algún otro equipo, pues sencillamente yo pudiera probar cuál es, digamos, la conectividad que tengo con ese punto si tuviera, digamos, la IP fija. Como decía Carlos ahorita, esta combinación de números de 4 grupos de números de 3 cifras de 0 a 255
me da la posibilidad de conectar alrededor de 4.000 millones de direcciones mundiales. Pero con la proliferación de direcciones que hay hoy, tanto de computadoras como de teléfonos celulares, tablets, cualquier tipo de dispositivo hoy tiene una dirección IP, pues básicamente ya esas direcciones, la capacidad para soportar estas direcciones, pues básicamente se ha ido perdiendo. Entonces, por producto de esa limitación, es que se pasó a la versión de 6 de este protocolo. La gran dificultad, pudiéramos decir, para nosotros, es que la dirección IPv4 de mi equipo yo puedo aprendérmela muy rápidamente. Es decir, ya sé que es 192.168.028 y repitiendo eso varias veces, pues ya yo me lo aprendo. Pero esta, la IPv6, precisamente por la cantidad de variantes que tiene de dígitos, letras y símbolos, es prácticamente imposible de aprenderse. Pero me garantiza de que en ningún momento van a escasear las direcciones de internet, cualquiera que sea la cantidad de dispositivos que se conecten. ¿Ven? Entonces fíjense que esas son las diferencias entre lo que es protocolo IPv4, que todavía sigue en uso, y que es, digamos, el elemento más conocido, o la forma más conocida de decir cuál es la dirección IP de mi computador, y la dirección IPv6, que sencillamente lo que amplía es la cantidad de direcciones posibles que yo puedo tener a mi disposición. ¿Está bien? Ojo que esta es una de las pocas regulaciones que tiene Internet a nivel mundial. Es decir, los rangos de direcciones de tipo IP que están muchas veces distribuidos por países, por regiones, eso sí los asigna una comisión, en este caso que es central a nivel mundial de Internet, que son los que se encargan de asignar o dar la posibilidad de que se utilicen determinados rangos de direcciones por países, que después vamos a ver si alcanzamos a ver esa partecita. Esto es como, digamos, el universo de manera general. Entonces, volviendo al punto de partida, cuando nosotros tenemos la dirección IP, lo que generalmente entregamos, porque es lo más sencillo, es la dirección IPv4. Pero la dirección, digamos, que con toda seguridad en los próximos años, pues va a ser la que se maneje casi de manera exclusiva, pues va a ser la versión 6, es decir, la IPv6. Otorga una dirección única a un computador en Internet. ¿Ok? Eso es lo importante que ustedes deben dominar. Bueno, ¿preguntas aquí? ¿Todo está claro? Ok. Bueno, vamos a la última pregunta. ¿Cómo se mide? O sea, ¿en qué unidades básicamente se mide la velocidad de una conexión de Internet? Esta última pregunta. Cuando usted llega a la casa, un asesor o un vendedor de esto de Claro, y le dice, no, yo le estoy ofertando 100 megas de velocidad, ¿a qué hace referencia a eso? Y cómo es que nosotros debemos entender esa velocidad. Entonces, vamos a darle la palabra a Lady Mejía. Lady, por favor. El último concepto. Sí, ¿cómo se mide, en este caso, repito, cómo se mide la velocidad de una conexión de Internet? ¿En qué unidad? ¿Qué tipo de unidad? Bueno, dice, la velocidad de los datos de Internet se mide en megabytes por segundo. Ya que esto es igual a kilobyte. Que un kilobyte equivale a 1024, perdón. Un megabyte equivale a eso, 1024 kilobytes. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice Lady Daniel? A ver, Lucros, ¿estás de acuerdo? Luis Carlos, ¿estás de acuerdo con lo que ella está planteando? Bueno, yo simplemente tengo una información diferente. ¿Cuál sería?
Tengo la medida estándar para la velocidad del Internet es el megabit, el cual equivale a 0.125 megabits. Una medida que generalmente se usa para medir el tamaño de archivos. Es decir, cuando estamos hablando, y esto es importante, cuando nosotros estamos hablando de velocidad de una conexión, nos plantea esta situación, Mbps, es decir, megabits por segundo, no megabytes de Mejía. Cuando yo digo megabytes, estoy hablando de 1024 bytes, 1024 kilobytes, es decir, 1.000.000 de bytes. Pero, eso es así, con B mayúscula. Pero, cuando estoy hablando de bits, estoy hablando de la B pequeñita. Es decir, esto sería, digamos, hablando comparativamente, hablar de megabit por segundo sería hablar de algo 8 veces menor que si hablo de megabyte por segundo. Y precisamente en eso radica, digamos, parte de la publicidad, que no es que sea publicidad engañosa, pero sí que es muy utilizada con toda intención por parte de los proveedores de Internet. Es decir, yo te digo, yo te doy Internet de 100 megas y tú inmediatamente tú dices, contra 100 megabytes. No, no es 100 megabytes, es 100 megabits. Y por las características de las conexiones, si no es fibra óptica, pues ese valor muy probablemente no sea, casi nunca sea cierto totalmente. Porque las líneas por las cuales se transmite, sobre todo en el caso del Wi-Fi, que es lo que muchos sufrimos, pues son líneas y aspectos compartidos de ese Internet. Entonces, ese Internet compartido con esas características, pues realmente casi nunca llega a la velocidad que nos prometen, pero así está en la letra menuda del contrato. ¿Ok? Bueno. Mira. Preguntas acerca de estos conceptos que hemos visto hoy. Yo les voy a destapar acá otro artículo que hay, en este caso acerca de definiciones. Ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, son definiciones muy cortas, muy relativas, que hablan un poquito de esto que hemos estado viendo, qué es Internet, cuáles fueron los inicios, en la actualidad, qué es lo que ha sucedido, significado de www, bueno, es decir, casi todos los términos que hemos tratado están ahí condensados en ese pequeño archivo para que ustedes lo tengan. Igual, ¿pero? No, sí, profe, disculpe, eso era lo que le iba a comentar, pero bueno, ya veo que ya pensó antes que hiciera la pregunta. Que me gusta, o sea, que está chévere, está muy bueno el ejercicio y hacer la clase más interactiva, sin embargo, siempre es bueno como que a la final de la clase el profesor nos dé, digamos, como que ese concepto que el profesor tiene para que todos tengamos el mismo concepto y no sea diverso. Sí, tranquilo. En la clase pasada, como eran, digamos, unos conceptos muy sencillos, vamos así decirlo, porque eran conceptos muy generales, lo que es concepto de URL, realmente no eran como los más significativos y casi todas las respuestas que tú buscas son iguales. De todas formas, ya en esta, como ya son, digamos, conceptos más particulares, más específicos, pues ya yo sí les estoy brindando esta información, ¿ok? Igual que esta página de datos actuales de Internet, que apenas me va a alcanzar, yo creo, el tiempo para mostrársela, pero ustedes la tienen ahí, es decir, pueden verla ustedes y analizar los distintos datos. Esto es una página ustedes lo ven aquí, Marketing for E-Commerce, en este caso, y que da unos datos bastante interesantes de la cantidad de usuarios en Internet en el año 2020. En este momento, fíjense que nos está diciendo que Internet en el mundo creció un 7% y alcanza los 4.540 millones de usuarios. Si ustedes revisan la población mundial, son más o menos alrededor de 6.000 millones de personas. Es decir, estamos hablando de una proporción casi de, yo diría cercana al 75-80% de personas conectadas de alguna manera a Internet. Y miren la foto que yo les comentaba ahorita cuando se hace la representación, digamos, de la www. Observen que aquí incluso es un poco más fácil verla, es decir, cómo en cada uno de los países se establecen redes, las redes se comunican unas entre otras, y esto es lo que forma, digamos, de manera visual la famosa telaraña, que es lo que
significa el www en este caso. Es decir, esa telaraña de nivel mundial, que por supuesto, si ya tú vas a mayor profundidad en los casos de cada uno de los países, pues todavía se hace más enrevesada. Entonces, bueno, esta página se la recomiendo, es muy interesante, es un informe que se hace por parte de una firma que además es muy seria, no responde a los intereses de nadie, y en este caso son datos correspondientes a 2019. En el año 2019 existían 4.388 millones de internautas y ya se actualiza inmediatamente al año 2020, donde se plantea la cantidad de 4.540. Bueno, aquí habla 59% de la población mundial. Bueno, habría que ver ahí realmente porque no creo que la población mundial ya esté más de 8.000 millones de personas. Bueno, tendría que actualizarme ese dato. Miren la cantidad de personas, por ejemplo, bueno, mira, aquí lo dice, la población mundial es de 7.750 millones de personas. 7.750 millones de personas. Ojo que aquí hay una palabrita que no quiero que se confundan, billion, 7.75 billion, no son billones, sino son los miles de millones que se utilizan en los países de habla inglesa. Cuando estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, países que son de habla inglesa, un billón no es el mismo billón que nosotros manejamos en español. El billón español es millón de millones, el billón en estos países es miles de millones. Entonces tenemos ahí una población de 7.750 millones de personas. Igual que, por ejemplo, la cantidad de teléfonos celulares es increíble, la cantidad de teléfonos celulares, de usuarios de teléfonos celulares, casi 5.200 millones de personas. Bueno, y ahí tienen, les invito a que continúen mirando esto, es muy interesante el análisis de el uso de Internet a nivel global, los países a nivel mundial, por ejemplo, la conectividad por regiones. Nosotros en Sudamérica, a pesar de todo, y aunque todavía nos encontramos, digamos, un poquito lejos de los que tienen mayores niveles de conectividad, pero tampoco estamos tan mal como pudiéramos pensar. Incluso como comparativo entre Sudamérica y una región que yo considero de alto desarrollo como Oceanía, pues tenemos una conectividad todavía más amplia. Lo mismo que con la parte de sudeste asiático, con la parte, es decir, bueno, ni pensar en África, por supuesto, que los valores son realmente muy bajos. Entonces, estos valores son sumamente importantes. Yo los invito a que ustedes los analicen, lo miren, porque realmente estos datos están muy actualizados y creo que dicen mucho de la forma en que ha crecido el Internet, que básicamente desde esta primera pregunta de orígenes y desarrollo de Internet, pues es lo que nos estamos haciendo, es decir, la palabra actualidad. ¿Bien? Entonces, bueno, muchachos, con esto nosotros cerramos este segundo ciclo de esta nueva fase en la que hemos cambiado la forma en que estamos desarrollando la clase. Les voy a mostrar muy por encimita a qué nos vamos a enfrentar, los que quieran ir trabajando algo de esto o estudiando algo. La próxima semana vamos a estar trabajando los conceptos de virus y malware. En este caso vamos a estar hablando de lo que son blogs, lo que es el phishing. Esto ahora yo se lo estoy mostrando, pero inmediatamente lo voy a ocultar porque ya la semana siguiente, es decir, la del 26 de octubre, comienzan los segundos parciales. Entonces, es importante que ya vayamos, digamos, cerrando brechas, guardando toda la información que, digamos, hemos estado manejando, sobre todo en estas dos últimas clases, y la clase después de parcial, que fue la de sistema operativo, donde hasta ahora está, digamos, la única tarea, que es la de los sistemas operativos. Recuerdo que la semana siguiente, es decir, la semana anterior, nosotros no dejamos ningún trabajo. En esta semana todavía no hemos colocado ningún trabajo, pero aquí en las actividades de aprendizaje ustedes van a ver dentro de
posiblemente mañana, porque hoy todavía sigo con clase, pues ustedes van a ver la segunda actividad, digamos, de corte evaluativo, es decir, un foro para el cual les va a servir mucho esta página de datos actualizados de Internet. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver si mañana ya la tienen disponible. Igual la voy a dejar disponible alrededor de unos 8 o 10 días para que no tengan tanto problema. Entonces, preguntas, dudas, sugerencias. Bueno, ya Carlos hizo su sugerencia, pero ya mismo se respondió. ¿Alguna otra pregunta? Andrea Arena, que si pude revisar el WhatsApp porque ella se le fue internet y no sabe si se le fue el mensaje. Ok, listo, está bien. Ya yo actualizo. Lo que me gusta es eso, muchachos, que por favor, cuando ustedes tengan alguna dificultad, para evitar problemas después con la información que yo le paso a la decanatura diariamente, si a alguno se le cae la comunicación, me lo diga. Porque es que si yo veo a alguien ahí conectado y pregunto, y no me responde, pues me quedo en la duda si fue que sencillamente abrió la conexión y se retiró, o si, como en este caso de Andrea, pues se le había caído la conexión y se quedó ahí en pantalla. ¿Ok? Entonces, chicos, si no hay ninguna pregunta adicional, muchas gracias por la participación. Vayan haciendo sus resúmenes, vayan haciendo, recuérdense que en 15 días estamos ya evaluando todos estos temas. ¿Ok? Bueno, que pasen una feliz tarde, que Dios los bendiga, cuídense mucho.